Buenos días, doctor. Mi nombre es Heidi Hinojosa Rodríguez. Estudio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Los integrantes de mi grupo son Alvarado Rengifo Paola Andrea, Ayaviri Tordoya Samuel, Hinojosa Rodríguez Heidi y Serna Álvarez Yulisa. Vamos a exponer sobre la acción de protección. La protección de datos es un aspecto fundamental para las empresas. Contar con un servicio que garantice la privacidad y la confidencialidad de los datos. En las características menciona que son de carácter personal. En casos que se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en los datos que maneja su empresa. También menciona de que las inscripciones de ficheros, cada tipo de datos tiene su nivel de protección. Cómo ceder o comunicar legalmente datos personales a un tercero. La acción de protección tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados de toda persona, cualquier medio físico o electrónico. En el artículo 17 menciona de que nadie podrá hacer injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Acción de protección de privacidad, o también llamada habeas data. Los objetivos son multifacéticos y los derechos distintos. ¿Por qué? Porque para algunos protege el derecho a la identidad, pero al mismo tiempo también se afirma que la defensa es de la privacidad de las personas. Es importante mencionar que a través de la protección de la imagen propia, una persona tiene la posibilidad de proteger su buen nombre, su honor, su honra, su buena reputación y su dignidad. El objetivo principal del habeas data es tutelar la intimidad informática y el derecho a la imagen o el propio perfil, tomando en cuenta que toda persona que vive en una sociedad tecnológica desarrollada, a diario se nos brinda información sobre datos personales, domicilio, número de teléfono, documento de identidad, profesión, estado civil, etc. Todos esos datos son susceptibles de ser almacenados en banco de datos o archivos, y si se cruzara esta información se obtiene un perfil total de la persona. Las finalidades de la acción de protección de privacidad o habeas data es que una persona pueda acceder a la información que sobre ella consta en un registro o banco de datos, que se actualicen datos atrasados, que se rectifiquen los datos inexactos, que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros. Clases de habeas data. Entre ellas tenemos 5. El habeas data informativo. Este tipo procura solamente recabar información existente en registros o en banco de datos o privados, ya sean privados o públicos, destinados a promover informes respecto a qué se debió su registro, saber el objetivo para qué y para quién se registraron los datos y finalmente saber quién obtuvo los datos que están en el registro. Habeas data aditivo.
Su propósito principal es agregar más datos a los que deberían constar en el respectivo banco o base de datos, es decir, poner al día la información atrasada. El habeas data rectificador o correctivo trata de corregir errores en los que los registros o banco de datos, es decir, se trata de sanear los datos falsos. También se lo llama correctivo. Cabe aclarar que la corrección no solo es para los datos falsos, sino también cuando resultan inexactos o imprecisos. El habeas data reservador pretende que el titular del registro mantenga los datos en reserva extrema, ya que puede causar daños su divulgación. El habeas data cancelatorio o exclusorio está relacionado con datos sensibles o la denominada información sensible concerniente a ideas políticas, religiosas, al comportamiento sexual, a ciertas enfermedades o actos de contenido racial discriminatorios o lesivos al honor o privacidad de la persona. Con este tipo de habeas data se pretende suprimir o borrar este tipo de datos. Cabe aclarar que un habeas data puede ser mixto, es decir, puede comprender un objetivo principalmente exhibitorio o pretender también actualizar, rectificar, reservar o excluir datos concernientes a la información que se hayan registrado. Muchas gracias. Continuando con el tema, soy la estudiante Alvarado Regifo Paula Andrea. Los integrantes son Ayaviri Tordoya Samuel, Hinojosa Rodríguez Heidi, Serna Álvarez Chulis. Vamos a hablar sobre el habeas data rectificador o correctivo. Esto nos habla que se va a encargar de corregir todos los errores en los registros de banco de datos y va a sanear los datos falsos. Ahora también vamos a hablar sobre el habeas data reservador. El habeas data reservador nos habla que pretende que el titular del registro mantenga los datos en reserva extrema, ya que puede causar daño en su divulgación o en su publicación de dicha información. También vamos a hablar sobre el habeas data cancelatorio o exclutorio, que esta es la que se va a encargar de la información sensible como ideas políticas, religiosas, comportamiento sexual, ciertas enfermedades o actos de contenido racial, discriminatorios o lesivos al honor o privacidad personal, como las enfermedades graves, ¿no? También vamos a hablar sobre la protección de los datos en la Constitución Política del Estado, ya que nos dice que los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor y a la propia imagen, también a la dignidad, que tenemos la protección hacia esos datos, ¿no? También vamos a hablar acerca sobre nos habla que tiene que ver con la promoción, respeto y la garantía hacia los derechos que guardan una información almacenada en soportes técnicos, ¿no? Tanto referidos a la intimidad como a la privacidad personal o familiar, ¿no? Y que también dice que esto es por la propia imagen, honra y reputación. Bueno, también vamos a hablar sobre la improcedencia. Esto no va a proceder cuando se lo interrogan para levantar un secreto de prensa, cuando exista resolución con ejecución suspendida, o también cuando sea contra actos concedidos y libres, y también contra resoluciones judiciales o administrativas, ¿no? Muy buenas tardes, doctor. Aquí vamos a presentar la acción de protección. Soy Samuel Ayaviri Tordoya, los integrantes del grupo de Alvarado Refijo Pablo Andrea, Hinojosa Rodríguez Heidi, Cerda Álvarez Yulitza. Continuación. Improcedencia de la acción de protección de privacidad. En el artículo 62 de protección constitucional menciona las acciones de defensa. No procederá cuando se haya interpuesto para levantar un secreto en materia de prensa. También podemos observar las acciones de defensa también son contra resoluciones cuya ejecución, contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, contra las resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas, cuando los derechos y garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las otras acciones de defensa. Procedimiento de la acción de protección de privacidad. En el artículo 131 de la Constitución Política del Estado nos indica, ¿no? Nos menciona lo siguiente. Primera acción, la acción de protección de privacidad tendrá lugar de acuerdo al procedimiento previsto en el amparo constitucional. Segundo,
en el tribunal, si el tribunal o juez competente declara procedente de la acción, la decisión se elevará a oficios de revisión ante el Tribunal Constitucional Provincial en el plazo de 24 horas y la decisión final se conceda en la acción de protección de privacidad será ejecutada inmediatamente y sin observación. Legitimación de activa. En el artículo 59 de Procesal Constitucional nos indica, primero, toda persona natural o colectiva que crea estar afectada en su derecho. Segundo, herederos o herederos de una persona fallecida. La defensora o defensor del pueblo. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Legitimación pasiva. En el artículo 60 del Código Procesal Constitucional nos menciona que toda persona natural o jurídica es responsable de los archivos o bancos de datos públicos o privados. Toda persona natural o jurídica que pueda tener en poder de datos o documentos de cualquier persona que pueda afectar de derechos de intimidad, privacidad personal, familiar o propia imagen, honra y reputación. Interposición directa de acción. Artículo 61 del Procesal Constitucional nos menciona que podamos interponer la acción directa de forma directa sin necesidad de reclamo administrativo previo. Contenido de la acción. En el artículo 33 del Código Procesal Constitucional menciona el contenido mínimo debe tener las sesiones de defensa, que fue desarrollada en temas anteriores, dentro del procedimiento común de la acción de defensa. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por todas las enseñanzas que nos dicta, doctor. Gracias por la moralidad y la ética que siempre usted emplea en nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego.